¿Qué pasa ahora en la tipología patrística? Después del tiempo apostólico, la nueva iglesia cristiana se encuentra bajo varias presiones. Los varios grupos herejes, como los gnósticos, por ejemplo, como Marción, quieren deshacerse del Antiguo Testamento. Quieren sencillamente echarlo por fuera completamente. Y la iglesia confronta el problema con los judíos, que les dicen a los cristianos: ustedes dicen que el Antiguo Testamento es escritura, que es revelación de Dios, ¿por qué no lo cumplen? Si la ley dice esto, ¿por qué ustedes no lo hacen? ¿Sí? Y es dentro de este ambiente que va surgiendo una nueva actitud hacia el Antiguo Testamento. Un ejemplo que se puede dar de eso es lo que se conoce como la carta de Bernabé, pseudo Bernabé, porque se supone que no es el personaje Bernabé del Nuevo Testamento. Y ahí encontramos ya un acercamiento distinto al Antiguo Testamento. Los cristianos usan los mismos textos del Antiguo Testamento donde Dios denuncia esas prácticas rituales de ellos. Isaías capítulo 1, ¿sí? ¿Cómo es que ustedes vienen a mis cortes todo el tiempo? ¿Quién les pidió eso? Si ustedes no están practicando la justicia. Los cristianos usan esos textos para decir: mire, aún en el Antiguo Testamento mismo, Dios ya dijo, cumplimiento de la ley no era lo más importante. Vemos también que se está diciendo que la ley tiene un sentido profundo, así como la carta de Aristeas, así como Filón. Los cristianos dicen: no es suficiente sencillamente cumplir por cumplir, hay que preguntar por qué es que Dios mandó tal o cual cosa, el porqué de la ley. Y ahora ocurre lo que hemos dicho, una inversión en el uso de la tipología. El texto de Colosenses 2, 16 y 17 ahora se utiliza como un cheque en blanco para decir: todo lo que dice el Antiguo Testamento realmente lo dijo para hablar de Cristo en forma anticipada. Entonces, cuando leemos el Antiguo Testamento, tenemos que encontrar allí cuál es el sentido escondido, cuál es el sentido profundo, el verdadero sentido de la ley. Bernabé es un caso especial porque Bernabé considera de que cuando Moisés rompió las tablas de la ley, que en ese momento se acabó el pacto de Dios con Israel. No es representativo por toda la teología cristiana de aquel entonces, pero entonces Bernabé de entrada argumenta de que realmente Dios ya los abandonó a ustedes para hacer un pacto con nosotros, los cristianos. En general, todavía se toma en serio la historicidad del Antiguo Testamento. Se afirma la autoridad del Antiguo Testamento. Pero ahora el Nuevo Testamento es el criterio, provee los lentes para leer el Antiguo Testamento. Se lee el Antiguo Testamento para encontrar allí el mismo mensaje en forma escondida. Y a la larga, lo que esto implica es que sí se va perdiendo el sentido histórico del Antiguo Testamento. Lo que dijimos ayer sobre la dimensión histórica en los argumentos de Jesús, en los argumentos de Pablo, que ven todo el Antiguo Testamento como una preparación, como algo que culmina en el cumplimiento en Cristo, esto se va perdiendo. Cada vez más se mira el Antiguo Testamento como un libro cerrado, un libro escrito en clave,
que uno necesita una clave especial para poder entender el sentido verdadero. Y ahí entra lo que llamamos la dicotomía griega entre un sentido literal que es irrelevante, que ya es superado, que ya ha caducado, y un sentido espiritual verdadero que es el sentido profundo detrás del texto, ¿sí? Un dualismo griego, una división entre lo material y lo espiritual que es propio del pensamiento griego. Y así llegamos al personaje de Orígenes de Alejandría. ¿Todos tienen papelitos para hacer sus preguntas? Habrá cantidades de preguntas después de esto, ¿no es cierto? ¿Sí? Orígenes de Alejandría. Ahí tenemos el gran teórico de la interpretación alegórica. Un padre del tercer siglo después de Cristo y el primer erudito bíblico de veras. Orígenes es un hombre muy curioso. Él en Alejandría tenía oportunidad para debatir con los judíos. Como ya les dije, había cantidad de judíos que vivían en Alejandría. Y se daba cuenta que muchas veces cuando él citaba un texto del Antiguo Testamento para mostrar, pero el texto dice esto, el judío venía diciendo, no, pero el texto realmente no dice eso. Entonces, el mismo Orígenes desarrolla lo que se conoce como la hexapla, un Antiguo Testamento completo con el texto hebreo transliterado en letras griegas, todavía es el griego pero ahora en transliteración, y luego las 4 versiones griegas que existían en su tiempo. ¿Sí? Porque no solamente está la Septuaginta, también están otras 3 versiones que eran más rigurosamente judías que la Septuaginta. Y cuando existía otra traducción de alguna parte, como de los Salmos, lo agregaba también. Es decir, una obra inmensa, y solamente nos han quedado unas porcioncitos, unos fragmentos de eso. Un biblista, alguien que sí se preocupa por volver al texto y qué es lo que realmente dice el texto. Cuando Orígenes interpreta el arca de Noé, tiene una interpretación alegórica más descabellada que... Pero Orígenes está preocupado por demostrar de que las dimensiones del arca son tales de que sí hubieran cabido todos los animales en ese entonces. Quiere mostrar la verdad literal del texto y a la vez le da una interpretación alegórica al pasaje. Al final de su vida se traslada de Alejandría a Palestina y sus últimos años vive en Palestina, y cuando está en Palestina se preocupa por visitar todos los lugares de los sitios bíblicos donde habían ocurrido diferentes eventos que se narran en la Biblia. Él es el gran intérprete alegórico y sin embargo está preocupado por encontrar dónde pasó esto, cómo fue esto, cómo hubieran cabido los animales en el arca, todo eso. Impresionante el hombre. Él se dedica a la exégesis alegórica y es quien nos da las justificaciones más completas de por qué tenemos que recurrir a la interpretación alegórica. La primera justificación: contradicciones en el texto. ¿Sí? Cuando nosotros encontramos cosas en el texto que evidentemente esto aquí contradice lo otro, entonces hay que buscar una explicación alegórica. Para él, muchas veces el sentido literal del texto es ridículo. Él considera que Génesis 1 es imposible interpretarlo literalmente. ¿Por qué? Porque está hablando del día primero, día segundo, día tercero, cuando todavía no hay sol y luna.
y nuestros días se marcan por el sol. ¿Sí? El día es de un alba, un amanecer a otro amanecer. Entonces es evidente que no pueden haber sido días literales. ¿Sí? El sentido literal, si no tiene sentido, hay que buscar una interpretación alegórica. Para Orígenes, todo el texto bíblico es alegoría. Y cuando nosotros decimos, pero hay que hacer una diferencia entre ciertos textos que cuentan parábolas, que utilizan figuras, imágenes, y otros que son narración, Orígenes utiliza aquellos textos que son poéticos, textos que narran parábolas, como justificación para interpretar todo el texto en forma alegórica. ¿Sí? Si se habla de Dios teniendo manos, brazos, etc., es obvio que hay que interpretar alegóricamente, y hay que interpretarlo todo en forma alegórica. Cuando algo es ilógico, o cuando algo es imposible, entonces hay que interpretar alegóricamente. A veces eso da resultados muy curiosos. Cuando Pablo dice, creo que es en 1 Corintios, el que fue llamado esclavo, que sigue esclavo, el que fue llamado circuncidado, no trata de cambiar eso. Nosotros hubiéramos pensado, bueno, Orígenes va a decir, es imposible cambiar la circuncisión una vez que eso está hecho, pero su reacción es exactamente la contraria. Dice Orígenes, ¿cómo se puede decir de que el que es circunciso no debe cambiar eso? Si ser circunciso es una vergüenza y él debe hacer todo lo posible para tratar de evitar eso. Para él esto es algo que es irracional. Lo que Pablo dice no se puede tomar en forma literal. Obviamente él utiliza las aparentes contradicciones entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y aquí hay personas que compartan eso cuando hablan del Dios guerrero del Antiguo Testamento y el Dios pacificador del Nuevo Testamento. Hablamos de eso después. ¿Sí? Entonces, la interpretación alegórica sirve para resolver tres tipos de discrepancias. Sirve para resolver discrepancias históricas. Sirve para resolver discrepancias lógicas, cuando algo ofende el sentido común. Y sirve para resolver discrepancias teológicas. El mismo argumento que habíamos encontrado en Filón. Cuando algo en el texto no va con la dignidad de Dios, hay que interpretarlo alegóricamente. Dice Orígenes, si uno toma lo dicho sobre Dios en el Antiguo Testamento en forma literal, todos terminamos siendo gnósticos y rechazando el Antiguo Testamento, porque en su sentido literal, obviamente que es inaceptable. Sí, tenemos que interpretarlo alegóricamente. Ahora es importante notar que Orígenes no se limita a interpretar alegóricamente el Antiguo Testamento. También el Nuevo Testamento se interpreta alegóricamente. Hay varias cosas que narran los evangelios que Orígenes está convencido de que estas cosas no se dieron literalmente. Así, por ejemplo, cuando se habla de lo que es la entrada triunfal de Jesús, para Orígenes eso no puede haber pasado literalmente. La purificación del templo, dice Orígenes, eso no puede haber sido así literalmente. Luego, lo que se está diciendo allí hay que interpretarlo alegóricamente. La entrada triunfal habla más bien de la llegada del Logos al corazón del hombre. La purificación del templo, la purificación que Dios hace en nuestras vidas. No es solamente el Antiguo Testamento que se interpreta en esta forma, el Nuevo Testamento también. Aquí tenemos más claramente aún que en el caso de Bernabé, el concepto de que la Biblia es un libro escrito en clave.
uno tiene que encontrar la clave, la forma de llegar al sentido verdadero. La pregunta que surge, inevitablemente, es, ¿todo eso no termina siendo completamente arbitrario? ¿Quién distingue entre lo que usted saca de un texto bíblico con interpretación alegórica y lo que otro saca por interpretación alegórica, que puede ser algo completamente diferente? ¿Sí? En interpretaciones alegóricas no hay límites. Son infinitas las posibilidades. Entonces la pregunta que surge es, ¿no es completamente arbitrario? Orígenes dice no. Y él da dos respuestas. La arbitrariedad se evita, por un lado, porque la interpretación de la Escritura es sujeta a la regla de fe. La regla de fe es el resumen de doctrinas que se enseñan en la iglesia, que resumen la teología sana y todo eso. La regla de fe, como la confesión, digamos, el credo apostólico, etc. La regla de fe es el control, es lo que limita la forma como se puede interpretar. Toda interpretación debe ajustarse a la regla de fe. Es interesante que hay algo similar en la interpretación rabínica, donde también entre los rabinos encontramos la idea de que uno no puede sacar interpretaciones de la Torá que caen fuera de lo aceptado hasta ahora. ¿Sí? También, aunque no tienen una regla de fe como tal, tienen un criterio para tratar de limitar las interpretaciones más extrañas. El segundo criterio, como dice él, de que se evita la arbitrariedad, especialmente si uno pregunta, bueno, Orígenes, pero lo que tú estás haciendo con la Escritura no es igual a lo que hacen también los grupos herejes, lo que hacen los gnósticos. Y él dice que la diferencia entre su interpretación y la de los gnósticos es que su interpretación se fundamente en la Biblia toda. Los herejes toman textos aislados para apoyar sus doctrinas, mientras, dice Orígenes, él está usando el texto completo de la Escritura. Interesante, vamos a volver a eso cuando hablamos de la evaluación de este acercamiento a la Escritura. Quiero poner en forma esquemática lo que ocurre cuando nosotros interpretamos un texto bíblico. Con cualquier texto, siempre hay 4 factores que entran allí. Hay un lector. Lo que el lector está leyendo es el texto. Lo que produjo el texto es un autor. Y el texto está hablando de algo. Y el esquema es muy útil para uno ver cómo cambia el énfasis sobre un factor y otro en la historia de la interpretación bíblica. Piensen nomás en usted leer un periódico. ¿Sí? El periódico es el texto que usted tiene por delante. La noticia específica que usted está leyendo tiene un autor. Hay un periodista o un grupo de periodistas que elaboró ese texto que ahora usted está leyendo. Y si se trata de una noticia, entonces tiene un referente. Está hablando de algo, ¿sí? Está informando sobre algo. Por lo general, nosotros dejamos por fuera el lector. Interesante eso, ¿no es cierto? El lector es lo más importante. Lo que escribió el autor en el texto, lo escribió pensando en usted, pensando en cómo iba a acaparar su atención de tal manera que usted siguiera leyendo después del primer párrafo y no dejara la cosa con sencillamente mirar el título y pasar a otra cosa, a ver los deportes en la parte. ¿Qué es lo que ocurre en la interpretación alegórica? En la interpretación alegórica, uno no mira el autor humano del texto,
como la parte importante, sino que uno está buscando lo que el autor divino quiso decir en el texto. Y en cuanto a referente, el referente no es ya lo que aparentemente está contando el texto. El referente ahora es el mensaje espiritual, profundo, que está escondido detrás del sentido obvio. Hemos pasado del autor humano a un autor divino. Hemos pasado del referente en cuanto a los eventos que se narran a un mensaje espiritual que está detrás de eso. Cuando los evangelios están hablando de la entrada triunfal, aparentemente están narrando un evento que pasó efectivamente de tal manera. De hecho, están comunicándonos un mensaje espiritual. En el caso de Orígenes, esta distinción entre autor divino y autor humano no es justa. Casi en toda la interpretación alegórica es normal que se hable de qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere decir en el texto. Para Orígenes, el sentido espiritual viene del autor humano. Orígenes está convencido que los mismos autores bíblicos pusieron en el texto ese sentido escondido. Cuando nosotros hacemos interpretación alegórica, dice Orígenes, no estamos tratando de encontrar algo distinto al sentido del autor. El autor a propósito disfrazó su mensaje en esta narración que nos da, para retarnos a ir más a fondo y encontrar el sentido más profundo. Este es en el caso de Orígenes. Orígenes dice de que el sentido espiritual del texto proviene del mismo autor humano. Por lo general, en la interpretación alegórica, encontramos que se ve más bien de que detrás del autor humano está el Espíritu de Dios, y el autor humano de pronto ni estaba consciente de lo que estaba diciendo, ni del significado escondido en sus palabras, pero Dios a través de esas palabras estaba queriendo decir esta otra cosa. Muy bien. Este esquema es muy útil para cuando después hablamos también de la crítica bíblica y cómo cambia el énfasis en este esquema. A partir de Orígenes, la interpretación alegórica se impone en toda la iglesia cristiana de ahí en adelante. Hasta el día de hoy, Orígenes sigue siendo autor privilegiado de la iglesia griega ortodoxa, donde la interpretación alegórica sigue siendo el acercamiento normal al texto bíblico. Orígenes está escribiendo en griego, pero vemos de que aún en la iglesia occidental, donde se utiliza más el latín, este es el acercamiento a la Biblia que se va imponiendo. Ayer les comenté cómo Agustín de Hipona, padre más importante de la iglesia occidental, no solo para la iglesia católica, sino aún para los reformadores, Agustín de Hipona no puede aceptar la fe cristiana hasta no encontrar en la interpretación alegórica una forma de superar la ofensa que le causa el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, en su sentido literal, es una barrera. Él no puede con eso. Pero cuando después, escuchando al señor Ambrosio, obispo de Milán, cuando le escucha a él haciendo interpretaciones alegóricas, ahí se le despeja el camino. Ahora sí tiene una forma en que pueda aceptar la fe cristiana. Sí. Y en Agustín, otra vez, así como en Orígenes, así como en Filón, vemos la importancia del platonismo. Ya en Agustín es el neoplatonismo que está impactando, pero desde la perspectiva platónica, la interpretación alegórica es perfectamente lógica.
Hay una diferencia entre lo material, lo visible, lo obvio, que es apenas apariencia, que no es real, y la verdad, la realidad que está detrás de eso y que es invisible, que es espiritual. ¿Sí? Durante la Edad Media encontramos de que se va, digamos, desarrollando más la interpretación alegórica, y a partir del señor Casiano se desarrollan los 4 sentidos de la Biblia. De hecho son 2, pero el segundo se divide en otros 3. ¿Sí? Los 4 sentidos son el sentido literal y el sentido espiritual. Pero el sentido espiritual se divide en 3 partes. Si no estoy mal, debe estar esto aquí en el tablero. Ahí está. ¿Sí? No exactamente como debería ser, pero el primer sentido espiritual es el sentido alegórico. ¿Qué es lo que el texto dice de Cristo? El segundo sentido espiritual es el sentido tropológico. Tropológico es lo que tiene que ver con la moral, con la conducta, cómo debo yo vivir. Y el último sentido es el sentido anagógico, que tiene que ver con la vida futura. ¿Cuál es la proyección escatológica, apocalíptica del texto? Entonces, estamos acostumbrados a hablar de 4 sentidos, pero de hecho son 2, el literal y el espiritual, y es el espiritual que se divide en otros 3. La mejor introducción a esta metodología de interpretar la Escritura es el comentario de Lutero en los Salmos. Porque Lutero, en su propia vida, hace el traspaso de la perspectiva medieval a una nueva perspectiva que rechaza completamente la interpretación alegórica. En Calvino es desde el principio de su interpretación bíblica que ya ha rechazado toda idea de una interpretación espiritual. Él se fija en qué quiso decir el autor humano. En Lutero uno puede ver el cambio. ¿Sí? Y parte de lo interesante del cambio es que termina, el último comentario de él que tenemos es el comentario en Génesis. Y ahí se ve que el caso Lutero es bien interesante y muy diferente a Calvino. Entonces, noten por favor que aquí el sentido alegórico no se puede usar ya para hablar de todo lo que es el sentido espiritual, porque el sentido alegórico es uno de los 3 sentidos espirituales. ¿Sí? Hay que distinguir entre estos 3. Y, como digo, si ustedes miran el comentario de Lutero en los Salmos, van a encontrar una exposición magistral sobre cómo es que cada texto efectivamente tiene cada uno de estos sentidos. Lutero es impresionante porque no solamente encuentra un sentido por cada uno de estos, sino que luego encuentra otro sentido más profundo para cada uno de estos. Ustedes notaron la forma como logro dar drama a mi exposición aquí. Muy bien. Pero aún antes de Lutero ya se había dado un cambio grande. Y el cambio se da en plena Edad Media, en el siglo XIII. El cambio se da en Tomás de Aquino. Tomás no rechaza los 4 sentidos de la Escritura, pero dice que la doctrina, la teología, solo puede fundamentarse en el sentido literal. Está muy bien usted sacarle sentido alegórico, tropológico, anagógico, lo que quiera del texto, pero si vamos a definir doctrina bíblica, solo nos sirve el sentido literal, lo que es el sentido obvio del texto. Tomás también ayuda
en el sentido de que él aclara, con Tomás estamos en el siglo XIII, ¿sí? Tomás logra resolver una duda que había quedado desde antes de Orígenes. Si en Isaías 5, Isaías nos da la parábola de la viña, es una parábola. Entonces, ¿cuál es el sentido alegórico? Cuando uno interpreta lo que él quiso decir con la parábola, ¿ese es el sentido alegórico? ¿O hay que luego buscarle un sentido alegórico a lo que fue el sentido de la parábola? Tomás es quien por fin aclara. Cuando el autor bíblico, a propósito, utiliza una figura, alegoría, parábola, esa figura, alegoría, parábola es parte del sentido literal. Cuando usted analiza Isaías 5, usted tiene que preguntar qué es lo que Isaías quiso comunicar con la parábola de la viña. Y ese es el sentido literal. Aun si Isaías está usando una parábola, no importa. Y esto significa que a partir de Tomás se entiende que el sentido literal es aquel sentido que el autor humano quiere comunicar. ¿Sí? Si quiere narrar eventos, entonces el sentido de lo que narra es los eventos que está describiendo. Si él está usando una parábola, el sentido del autor es la parábola y lo que quiso comunicar a través de la parábola. ¿Sí? Tomás fue bastante útil para la historia de la exégesis. Desgraciadamente, hay dos malas noticias que vienen también con Tomás. Les cuento las dos malas noticias y después los dejo para el algo. La razón por este cambio en la interpretación bíblica es que hay un cambio en la filosofía. Hasta el tiempo de Tomás, el filósofo de mayor peso e influencia en la teología cristiana era Platón. Y como dijimos, la interpretación alegórica se ajusta perfectamente a la filosofía platónica. Y con Tomás, el nuevo filósofo preferido de la Iglesia llega a ser Aristóteles. La razón por que Tomás ahora apoya el sentido literal del texto es porque su filosofía es aristotélica. Ha habido un cambio en la filosofía. Para Platón, lo que está a la vista, es decir, el texto bíblico, lo que está a la vista es apariencia, no es verdadero. Hay que ir detrás de eso para encontrar el sentido verdadero. Pero la filosofía de Aristóteles es, en últimas, una filosofía empírica. Lo que está a la vista, lo que vemos, percibimos con los sentidos, es el camino para encontrar la verdad. No es apenas apariencia. La razón por que por fin se impone la interpretación literal como la única interpretación que realmente nos da el sentido verdadero es que hubo un cambio en la filosofía. Esa es la primera mala noticia. La segunda mala noticia es esta. En los 2 siglos antes de Tomás, en el siglo XI, habían surgido las escuelas catedralicias, nuevos centros de formación teológica. Se llaman escuelas catedralicias porque estaban siempre anexas a una catedral, un centro donde había obispo, donde había clero que podía ir formando al clero que estaba en nuevo. De ahí viene el nombre escolástica, de las escuelas de ese tiempo. Y en el siglo XII empiezan las universidades, empezando con la Universidad de París y la Universidad de Padua, de Oxford, etc. Al principio de esa actividad de investigación y de enseñanza teológica,
Lo que se hacía en la enseñanza teológica era exponer la Biblia. El profesor de teología era profesor de Biblia. Y en el tiempo de Tomás, no es por causa de él es apenas un fruto de eso, ya se había dado el cambio. En el tiempo de Tomás se ha dado una separación entre la clase de Biblia y la clase de teología. Antes, todo lo que eran preguntas teológicas de por qué es que Dios hizo el mundo en 6 días, si Dios hubiera podido hacerlo todo así, en un momentico. ¿Sí? Preguntas teológicas bien interesantes. Esas eran preguntas que surgían en clase de Biblia. Preguntas sobre la naturaleza de la Trinidad surgían en clase de Biblia, ya no. Todo lo que eran las cuestiones, las preguntas teológicas, ahora pasaban a la clase de teología. Hubo teólogos que se opusieron a esa separación de Biblia y teología, pero en la práctica, en la teología escolástica, uno lo ve, todo el énfasis ahora cae en el razonamiento teológico, donde la exégesis y el apoyo bíblico para la doctrina ya no es de mayor importancia. Es curioso de que en la Reforma, en cierta manera, vemos todavía esa lucha. Lutero, toda su vida, es profesor de Biblia, porque para él, el teólogo, es expositor de la palabra. ¿Sí? Calvino primero escribe su Institución de la Fe Cristiana, su teología básica, y después empieza a publicar sus comentarios bíblicos. Interesante.